No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Siempre he sido un obsesionado con la historia, no de esos que solo miran documentales, sino de los que se quedan horas leyendo sobre batallas, mapas antiguos o estrategias militares que ya no tienen sentido hoy en día. Así que cuando mi familia decidió que nuestras vacaciones de verano serían en Irlanda, yo estaba más emocionado que nadie. Ellos hablaban de paisajes verdes, pubs con música en vivo y castillos pintorescos. Yo pensaba en fortalezas, murallas, ruinas y todo lo que tuviera siglos de historia. Un día, durante el viaje, fuimos a visitar una fortaleza costera del siglo XVIII, ubicada sobre un acantilado que daba directamente al mar. El viento golpeaba con fuerza, como si quisiera arrancarte la ropa, y el aire salado se colaba en cada respiro. La estructura estaba hecha de gruesos muros de piedra gris, y todavía se podían ver las marcas del tiempo y la humedad en cada ladrillo. El guía nos dijo que ese fuerte había sido clave para defender la costa en tiempos de guerra y que había visto de todo: ataques, explosiones, muertes e incluso periodos en los que fue completamente abandonado y quedó a merced del clima. La visita empezó normal. Caminábamos por pasillos estrechos que olían a humedad y eco. Mi familia se iba deteniendo en cada explicación, pero yo prefería observar los detalles. Los surcos en las piedras, las escaleras gastadas, las marcas de lo que parecían haber sido disparos o explosiones. Había una sensación extraña en el lugar, como si las paredes todavía guardaran algo más que historia. En un momento, mientras nos acercábamos a una zona parcialmente acordonada, vi algo que me hizo detenerme en seco. A mi derecha, entre dos grandes paredes de ladrillo, había una abertura oscura, como un pasadizo o entrada a una habitación. El área estaba marcada como fuera de límites para visitantes, pero lo que me llamó la atención fue que justo en ese instante vi a una figura caminar hacia adentro, perdiéndose en la penumbra. No era un turista, eso lo supe enseguida. Llevaba lo que parecía ser una armadura metálica, de esas antiguas, y caminaba con una postura muy recta, casi marcial. Me asomé un poco más, intrigado, y entonces lo vi. Dentro había al menos 3 hombres más, todos con armaduras brillantes y cascos, sentados o moviéndose en lo que parecía ser una sala con mesas y muebles de madera muy antiguos. Había luz cálida, como de velas o antorchas, y hasta me pareció escuchar un leve murmullo de voces y el chocar de copas. Fue un instante, pero lo vi con claridad. Mi mente lo interpretó al momento como una recreación histórica para los turistas, así que, más que asustarme, me quedé fascinado. No pasó más de unos minutos cuando nuestro guía se detuvo cerca de esa zona y comenzó a contarnos una historia. Hablaba de un grupo de soldados que habían muerto trágicamente allí mismo hace más de un siglo a causa de una explosión en el almacén de pólvora. Decía que esa sección había sido renovada con los años, pero que algunas paredes todavía conservaban las marcas quemadas del incendio. Cuando por fin entramos a la habitación sentí un escalofrío. Era el mismo espacio que había visto, pero al mismo tiempo no lo era. Las paredes estaban ennegrecidas, el mobiliario reducido a unas pocas piezas viejas y polvorientas, y ni rastro de soldados, antorchas o vida. Le pregunté al guía si en algún momento hacían representaciones o recreaciones con actores, pero me respondió con un simple «No, aquí no hacemos nada de eso». No dije nada más en ese momento. Sabía que si lo contaba ahí mismo, entre mi familia y el grupo, nadie me iba a creer. Cuando se lo mencioné después, todos pensaron que había confundido sombras y muebles viejos con algo más. Pero yo sé lo que vi. Era como si por unos segundos hubiese mirado a través de una ventana hacia otro tiempo, o hacia otra realidad. Hasta el día de hoy, sigo recordando con claridad el brillo metálico de las armaduras y la calidez de aquella luz. Y por más que intenten convencerme de que fue un truco de la mente, no hay forma. Llámenlo fantasmas, ecos del pasado o un vistazo a un universo paralelo, pero fue real. Nadie me va a sacar esa idea de la cabeza. Crecí en una familia bastante unida, de esas que siempre encuentran un motivo para reunirse. Cumpleaños, aniversarios, fiestas patrias. Incluso si no había ninguna ocasión especial, igual nos inventábamos una. Entre los personajes más entrañables de mi infancia y adolescencia estaban 2 de mis tíos. Lo curioso es que ellos no eran familia de sangre, ni entre ellos, ni conmigo. Cada uno estaba casado con una de las hermanas de mi papá.
pero a pesar de no compartir ni una gota de ADN, se llevaban como hermanos de toda la vida. Los recuerdo siempre bromeando juntos, compartiendo cervezas en las parrilladas familiares o planeando vacaciones en conjunto. De hecho, eran tan inseparables que hasta sus esposas se acostumbraron a que, cuando una pareja planeaba algo, la otra automáticamente se sumaba. Más de una vez los escuché decir, medio en broma y medio en serio, que cuando fueran viejos terminarían viviendo puerta con puerta para seguir molestándose mutuamente. Pero la vida no siempre respeta ese tipo de planes. El primero en irse fue mi tío Mario, una enfermedad rápida, de esas que apenas te dejan tiempo de asimilar la noticia. Recuerdo que su muerte golpeó fuerte a toda la familia, pero especialmente a mi otro tío, Ricardo. Lo vi llorar en silencio en el funeral, con esa mezcla de tristeza y confusión que tienen los hombres que rara vez muestran sus emociones. Mi tía, la viuda de Mario, le compró un terreno en un cementerio que ella decía que era tranquilo y bonito. No le presté demasiada atención en ese momento, era solo un lugar donde ir a visitarlo, nada más. Pasaron 2 años y como si la vida quisiera cerrar un capítulo entero, también se llevó a mi tío Ricardo. Otra vez, demasiado rápido. Y fue entonces cuando la viuda de Ricardo decidió algo que, en ese momento, me pareció un gesto bonito: comprarle un terreno justo al lado del de Mario. Dijo que así no estaría solo, que seguirían juntos. Me pareció una frase rara tratándose de tumbas, pero viniendo de alguien que había visto la amistad que ellos tenían, tenía sentido. El día del segundo funeral amaneció gris y frío. La nieve caía despacio, pero constante, cubriendo todo con una capa blanca que parecía silenciar el mundo. Yo estaba parada junto a mis primos, mirando la fosa abierta, sintiendo ese vacío extraño que queda después de despedir 2 veces en tan poco tiempo. Y entonces pasó. No hubo aviso. No sentí mareo ni un cambio de temperatura. Solo escuché un sonido raro, como un chisporroteo eléctrico, y parpadeé. En un instante, la nieve desapareció. El aire se volvió tibio, con olor a sal y carbón encendido. Frente a mí ya no estaba el cementerio, sino el patio trasero de la casa de playa de mi tío Ricardo. Era pleno verano, el mar brillaba al fondo y junto a la parrilla estaba mi tío Mario, vivo, sonriendo, con unas pinzas en la mano y un trozo de cordero asándose. ¿Quieres un poco de cordero?, me preguntó como si nada. Antes de que pudiera responder, vi a mi tío Ricardo caminando hacia nosotros con un par de platos de papel y cubiertos, como si estuvieran a punto de servirme. Se veían felices, relajados y juntos. Parpadeé otra vez y como si alguien hubiera cambiado de canal, volví a estar en el cementerio. El frío me golpeó la cara, el murmullo del sacerdote llenó mis oídos y por un segundo dudé si lo que había visto había sido real o solo un sueño fugaz provocado por la tristeza. No creo en fantasmas, nunca he sido del tipo que busca explicaciones sobrenaturales para todo, pero tampoco puedo convencerme de que fue una simple ilusión. En el fondo, me gusta pensar que lo que vi fue una especie de vista previa, un momento robado de un lugar donde mis 2 tíos siguen de vacaciones, parrillando juntos, esperando que, cuando llegue nuestro momento, tengamos mesa reservada. Diciembre de 2018 fue un mes extraño para mí, y no solo por lo que pasó después. En ese entonces vivía solo en una casa de 2 pisos dentro de una base militar, en la que prácticamente todo el vecindario pertenecía a familias de militares activos. Era un lugar muy tranquilo, casi demasiado. Las calles estaban perfectamente ordenadas, con casas idénticas de techos bajos y porches pequeños, farolas que daban una luz amarilla y silenciosa por las noches, y ese aire frío y limpio que solo se siente en invierno. Mi relación estaba en un punto complicado. Mi pareja en ese momento, hoy mi ex, viajaba mucho por trabajo, y esa semana le había tocado un viaje de varios días. No era la primera vez que me quedaba solo, pero siempre había una sensación rara, como si la casa, al no tener a otra persona dentro, sonara diferente. Los crujidos de la madera eran más evidentes, el eco en las escaleras más marcado, y el silencio más pesado. Esa noche, ya entrada la madrugada, me despertó un sonido grave, como un retumbar lejano, seguido del inconfundible tintinear de llaves entrando en la cerradura de la puerta principal. Al principio pensé que estaba soñando, pero el ruido era tan claro que mi cuerpo reaccionó antes de que mi cerebro lo procesara.
Me levanté rápido y caminé hacia el pasillo del segundo piso, que daba directamente a las escaleras y a la entrada. En cuanto puse una mano en la barandilla, algo me golpeó con fuerza. La escalera estaba decorada con luces navideñas que se enroscaban en el pasamanos, y al centro había una guirnalda con nochebuenas rojas que bajaba en espiral. Me quedé congelado. Nunca, en ningún diciembre que hubiera vivido ahí, había decorado la casa de esa manera. Ni siquiera tenía esas luces o esa guirnalda. Mi confusión apenas tuvo tiempo de asentarse cuando la puerta se abrió y un hombre entró. Lo recuerdo con tanta claridad que podría describirlo como si lo tuviera frente a mí ahora. Era alto, tal vez 1,80 m, delgado pero atlético, con el tipo de físico que tiene alguien que corre todos los días. Tenía el cabello cortado al estilo militar, piel clara pero con rasgos que lo hacían parecer mestizo. Cerró la puerta con naturalidad, se quitó la chaqueta y la dejó sobre un banco pequeño que, ahora que lo pienso, tampoco era mío. Todo pasó en cuestión de segundos, pero se sintió eterno. Yo, parado en el pasillo, intentando darle sentido a lo que veía, solté en voz alta: ¿Qué carajos? Él levantó la vista y me miró sorprendido, con la misma mezcla de confusión y susto que yo debía tener en la cara. Con una voz nerviosa exclamó: ¡Oh, Dios! Ese instante se rompió como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. Sin pensarlo, giré y corrí de vuelta a mi habitación. Me tiré en la cama con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón, y ahí, de golpe, me desperté, otra vez. Esta vez me levanté de inmediato, corrí hacia el pasillo y miré hacia las escaleras. No había luces, no había guirnalda, no había banco junto a la puerta, y por supuesto no había ningún hombre entrando. La casa estaba en silencio, tal y como había estado antes de dormirme. Me quedé de pie varios minutos tratando de entenderlo. No fue un sueño normal, lo sentí demasiado real. El olor a frío en la chaqueta, el reflejo de las luces sobre el pasamanos, incluso el sonido metálico de las llaves. Todo estaba ahí. Con el tiempo llegué a la única conclusión que me parecía lógica dentro de lo ilógico. Tal vez, por un instante, crucé a otra realidad. Quizá, en un universo paralelo, esa casa no era mía, sino de ese hombre, y yo solo me colé en su mundo durante unos segundos. Y lo más raro es que él me vio. No fui un simple espectador. Para él yo también estaba invadiendo su espacio. A veces bromeo diciendo que probablemente él también sigue contando esta historia a sus amigos. Una noche estaba llegando a casa y, de la nada, había un tipo parado en el pasillo de arriba, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Y quizá eso fue exactamente lo que pasó. Sea lo que sea, ese momento quedó grabado en mi memoria como una de las experiencias más desconcertantes y reales que he vivido. Un minuto ahí, otro acá, y sin una explicación que pueda darme paz. En ese momento de mi vida, mi hijo David tenía unos 4 años y medio. Yo acababa de mudarme a una casa nueva con mi entonces esposo, una casa de 2 pisos con un sótano que servía como sala familiar. Tenía alfombra beige, un sofá bastante gastado y lo que a él más le gustaba, una chimenea de ladrillo con una repisa de madera oscura. Nuestra dinámica familiar ya estaba bastante rota. Mi esposo no dormía conmigo en la habitación principal desde hacía meses, otra historia que daría para mucho, sino en el sofá del sótano. A David le encantaba dormir cerca de él, así que muchas noches arrastraba su saco de dormir, se instalaba en el suelo junto a la chimenea y se quedaba ahí. Era como su pequeño campamento privado. Aquella noche todo empezó de forma normal. David estaba ya en pijama, mi esposo encendía la televisión y yo pensaba retirarme a mi habitación. Pero antes, él decidió que sería buena idea encender un fuego en la chimenea. Salió a buscar leña al patio trasero, pero la madera estaba tan verde que no prendía ni a la tercera. En lugar de rendirse, algo que nunca estuvo en su carácter, volvió del garaje con una lata de café llena de queroseno. Sin pensarlo demasiado, vertió medio contenido sobre la leña y con un clic de su encendedor, la chimenea se encendió en una llamarada intensa. Vi que David observaba cada movimiento con una curiosidad peligrosa, así que le dije a mi esposo en voz baja: «Deberías volver a guardar el queroseno en el garaje. Él está mirando y no quiero que se le ocurra tocarlo». Él me miró con fastidio, con ese tono cortante que usaba cuando sentía que le daba órdenes. «Ya lo haré cuando termine». Yo conocía ese tono.
No quería empezar una discusión, así que subí a mi habitación, me metí en la cama y me puse a leer. No pasó mucho antes de que el sueño me venciera, con la luz aún encendida. La siguiente sensación fue tan desconcertante que todavía hoy me cuesta ponerla en palabras. Alguien me estaba sacudiendo del brazo, no un toque suave para despertarme, sino un agarre fuerte, insistente. Medio dormida, traté de girarme para apartarme, pero la mano volvió a sujetarme, esta vez con más fuerza, y me jaló hacia el borde de la cama. En ese segundo, abrí los ojos y vi claramente lo imposible. Un brazo de hombre sujetando mi antebrazo y nada más. Ni cuerpo, ni hombro, ni rostro. Solo un brazo, como flotando en el aire. Seguí la forma con la mirada, incrédula, y antes de que pudiera procesarlo, escuché una voz grave, directa, como si me hablara al oído. «Tienes que ir a ver a David, ahora». Mi cerebro no alcanzó a discutirlo. La adrenalina se disparó y salí corriendo hacia las escaleras. Cuando llegué al sótano, el olor a combustible me golpeó como una pared. David estaba sentado en la repisa de la chimenea, con la tapa del bote de queroseno a un lado, la ropa empapada de arriba abajo y un encendedor en la mano. Lo veía hacer clic, clic, intentando que saliera la llama. El aire estaba tan cargado de vapores que sabía que un solo chispazo lo haría estallar en llamas. Creo que ni siquiera sentí mis pies tocar el suelo cuando crucé la distancia para arrebatarle el encendedor y levantarlo en brazos. Lo llevé directo al baño, lo despojé de la ropa y lo limpié como si su vida dependiera de cada segundo, porque así era. Y mientras todo eso ocurría, mi esposo roncaba en el sofá, completamente ajeno al hecho de que nuestro hijo había estado a punto de convertirse en una antorcha humana. Sus cigarrillos estaban en el suelo, justo junto al sofá. El encendedor que David usó seguramente estaba ahí, tentador, esperándolo. Cuando David ya estaba seguro y acostado, me acerqué a mi esposo. No dije ni una palabra al principio, solo levanté ambos puños y los dejé caer con toda mi fuerza sobre su pecho. Despertó sobresaltado, balbuceando excusas, pero lo interrumpí. «Cierra la puta boca. Nuestro hijo casi se quema vivo por tu estupidez. Y te aviso que voy a pedir el divorcio en cuanto pueda. No voy a dejar que tu ego ponga en riesgo su vida otra vez». Lo cumplí. La semana siguiente inicié los trámites. Esa noche, después de todo el caos, me metí en la bañera con agua caliente intentando relajarme. Fue entonces, en medio de ese silencio húmedo, que la imagen volvió. El brazo, la mano, el tirón. Y ahí, en la piel de mi antebrazo, 5 moretones perfectamente marcados, con la forma exacta de una mano derecha. No sé quién o qué me despertó, pero sé que, si no lo hubiera hecho, David no estaría aquí hoy. Cuando estaba en la preparatoria, había un chico en mi clase llamado David. Era uno de esos compañeros que parecían vivir en un punto intermedio entre encajar y no encajar del todo. Venía de una familia judía, pero desde que lo conocí, dejaba claro que no seguía todo al pie de la letra. Decía que creía en algunas cosas, dudaba de otras, y que muchas veces las tradiciones le parecían más una obligación familiar que algo espiritual. Aún así, se notaba que conocía bastante de su religión y de su cultura. David no era precisamente el alma de la fiesta, pero sí tenía esa habilidad para contar historias, de forma que todos parábamos a escucharlo. Siempre encontraba una manera de hacer bromas sobre cualquier cosa y aunque a veces parecía sarcástico de más, no era un mal tipo. Un martes cualquiera, estábamos en el aula antes de que empezara la clase de historia. Era una de esas mañanas frías en las que el cielo se ve gris y el aire huele a humedad, como si fuera a llover en cualquier momento. David empezó a contarle a un grupo de compañeros, incluido yo, sobre una película judía que él aseguraba era rarísima y con un argumento totalmente absurdo. No era una película famosa, ni algo que sonara remotamente conocido para nadie ahí. Él hablaba con tanto detalle, describiendo las escenas, los personajes y el final, que hasta yo me quedé imaginándola como si la hubiera visto. Recuerdo que me reí en varias partes, porque la forma en la que la ridiculizaba era bastante graciosa. Al día siguiente, en la misma clase, pasa algo extraño. David empieza a contar exactamente la misma historia, pero no solo era el mismo tema, eran las mismas frases, las mismas pausas para reírse y hasta los mismos gestos con las manos. Yo, medio en broma, le dije: ¿Otra vez con la misma película rara de ayer?
Él se detuvo, me miró con cara de confusión y respondió: ¿De qué hablas? La vi anoche. ¿Cómo te la iba a contar ayer si ni siquiera la había visto? Yo me reí, pensando que me estaba siguiendo la corriente, pero como no paraba de insistir, le terminé diciendo: sí me la contaste, ayer, antes de historia, aquí mismo, hasta me acuerdo del final, ese en el que el personaje principal... Y ahí le repetí la última parte de la historia. David frunció el ceño, molesto, y dijo: genial, gracias por arruinarme el final, imbécil. Lo raro fue que en ese momento todos los que estaban ahí me miraron como si yo estuviera inventando todo. Nadie más recordaba que David hubiera contado la historia el día anterior. Uno de ellos incluso dijo: oye, relájate, si apenas la está contando ahora. Y ahí es cuando la cosa se puso todavía más rara. El único otro chico judío de nuestra clase que estaba presente ese día dijo que había visto la película con David por primera vez la noche anterior. Según él, era imposible que David me la hubiera contado antes. Me quedé callado, confundido. No tenía sentido. Yo estaba seguro de lo que había escuchado el día anterior. No es que esa película me interesara, pero era tan rara y tan ajena a lo que normalmente hablábamos que era imposible confundirlo con otra conversación. Además, yo ni siquiera tenía relación con el cine religioso, y mucho menos con algo tan específico de una fe que no era la mía. Mis padres eran católicos no practicantes y en mi casa apenas se hablaba de religión. Lo peor es que la historia coincidía palabra por palabra. No era un recuerdo vago, era como si hubiera presenciado una repetición exacta. Solo que, oficialmente, para todos los demás, el primer momento en que ocurrió fue ese miércoles. Hasta hoy, no tengo una explicación lógica. A veces pienso que tal vez soñé que me contaba la historia, pero no, yo no suelo recordar mis sueños con tanto detalle, y mucho menos al punto de saber cada frase. Es como si hubiera escuchado una versión adelantada de algo que aún no había pasado. Y lo más inquietante es que cada vez que intento recordarlo, siento que estoy reviviendo una pequeña falla en la realidad, un eco de un momento que oficialmente no debería existir. Cuando mi abuelo falleció, mi abuela ya estaba en las etapas finales del Alzheimer. Vivía en una residencia para ancianos, en una habitación pequeña con vista al jardín, y pasaba mucho tiempo mirando por la ventana. No era raro verla observando las nubes y hablando en voz alta con él. Para ella, mi abuelo nunca se había ido. Nosotros le recordábamos de vez en cuando que había muerto, pero en cuestión de minutos lo olvidaba, como si la noticia se disolviera en el aire antes de asentarse en su mente. Yo tendría unos 16 años cuando decidí ir a visitarla un sábado. Recuerdo que ese día hacía un calor extraño para la época, el tipo de clima que te deja con la sensación de que algo raro va a pasar. Al entrar en su habitación, la encontré con la cabeza alzada, charlando animadamente con el abuelo a través de las nubes que se veían por la ventana. Me saludó y luego, como si estuviera despidiéndose por un momento, le dijo a mi abuelo imaginario que hablarían más tarde. Pasamos la mañana juntas. La llevé a comer al comedor de la residencia, donde siempre pedía lo mismo: sopa de verduras y un vaso pequeño de leche. Al regresar, le serví su pudín favorito. Entonces, sin transición alguna, me dijo que estaba cansada y que extrañaba mucho a John, mi abuelo. Sentí ese nudo instantáneo en la garganta, ese que te avisa que las lágrimas ya están listas para salir, y traté de mantener la voz firme. Le dije que estaba bien, que no tenía por qué aferrarse tanto, que si quería irse con él, podía hacerlo. Ella me sonrió con ternura y caminó hacia su mecedora, esa vieja silla con el respaldo cubierto por una manta bordada a mano. La señaló y me dijo: ¿ves esto? Su dedo apuntaba a una flor púrpura grande en el centro del bordado. Esta es la flor mamá y estas, dijo, señalando 3 flores más pequeñas que la rodeaban. Son las flores bebé. Me hizo gracia porque mi abuela había tenido 3 hijos, así que le comenté la coincidencia. Ella me miró con esa expresión que decía claramente: no seas lista, escucha. Luego volvió a señalar la flor grande. La flor mamá está cansada, pero todavía tiene que cuidar de las flores bebé. Yo, tratando de seguir el juego, le respondí: sí, pero las flores bebé ya no son bebés, ahora son adultas y tienen sus propias flores. Ella me miró fija y con una calma inquietante me dijo: la flor bebé tiene que morir antes de que la flor mamá pueda irse. Se me heló el estómago.
No sé cómo terminé la conversación sin romperme por completo, pero le dije que la quería y me fui a casa. Cuando llegué, dudé si contarle a mi madre lo que había dicho la abuela. Finalmente, ella me notó rara y me insistió hasta que se lo solté. Lo tomó a la ligera, se rió un poco y siguió con sus cosas. 2 semanas después, recibimos una llamada de un hospital local. Preguntaron por mi madre y le dijeron que su hermano menor, Luis, había sufrido un accidente de coche gravísimo. Estaba con vida solo, gracias a un respirador. Los médicos explicaron que su cerebro estaba tan inflamado que habían tenido que retirar una parte del cráneo y para preservarla, la habían implantado temporalmente en su abdomen. No había esperanza de recuperación, solo necesitaban que la familia autorizara desconectarlo. Mi madre y mi tía fueron al hospital para despedirse y dar el permiso. Yo me quedé en casa, en silencio, sin poder dejar de pensar en lo que había dicho la abuela. La flor bebé tiene que morir primero. Al día siguiente acompañé a mi madre a la residencia para darle la noticia a la abuela. Apenas cruzamos la puerta de su habitación, ella nos miró, sonrió con esa calma extraña y dijo: «¿Ven? Les dije que la bebé tenía que irse primero». Mi madre se quedó helada. Acto seguido, explotó de rabia, fue directo a la enfermera principal y le gritó que cómo se atrevía a contarle a su madre lo de su hermano. La enfermera, visiblemente confundida, juró que no le había dicho nada, que ni siquiera había hablado del tema con las otras enfermeras. 2 semanas más tarde, mi abuela murió mientras dormía. La enterramos abrazando la urna de su hijo menor, como si por fin hubiera encontrado la manera de volver a cuidarlo. A día de hoy, nadie en mi familia puede explicar cómo supo lo que había pasado antes de que alguien se lo dijera. Y yo, bueno, digamos que después de eso, ya no me atrevo a decir que esas cosas no existen. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.